Camino de poder del guerrero tolteca, la vía del nahualismo. Desenlace. Los límites de la inspiración. La experiencia tolteca sirve como un faro de inspiración espiritual por muchos y complejos motivos. El registro escrito del nahualismo ilumina un aspecto indescriptible de nuestro ser y nos toca de formas que no resultan comprensibles para nuestras mentes. El diálogo del guerrero nos tienta con vislumbres de una presencia elusiva e invisible, una realidad intangible que, a pesar de su naturaleza efímera, la inconsciente tiranía de la primera atención no puede rechazar por completo. Para cualquiera abierto a las manifestaciones del espíritu, el faro del nahualismo nos recuerda lo que ya sabemos en silencio. Nos llama para que nos recordemos a nosotros mismos a pesar de nuestra propia estupidez y nos desafía a completar un viaje de retorno a través de la realización de nuestro potencial largo tiempo oculto. Pero el diálogo del guerrero tolteca nos inspira por los motivos más simples y profundos. El registro de su exitosa apuesta por el poder centra nuestra atención más íntima porque a nivel subliminal cada uno de nosotros sabe que el insondable camino hacia la libertad es tan real como pueda ser la realidad. Es algo casi incomprensible darse cuenta de lo que han conseguido los nuevos videntes. Estos impecables guerreros brujos han perfilado la esencia de un camino hacia el umbral del mismo poder. Han llevado la comprensión de la promesa del poder más allá de la imperfección de las palabras y la han realizado como un aspecto empírico de la experiencia humana. Estos soldados de la tercera atención han logrado un viaje milagroso que todo ser humano anhela emprender. Han retornado al abstracto en un estado de total percepción. Han ardido con el fuego y volado a la eternidad en las incomprensibles alas del intento. Pero a pesar del alcance de su logro, estos guerreros impecables no pueden guiarnos corporalmente hacia la libertad. Los toltecas pueden inspirarnos a redefinir lo que es posible para la especie humana, pero más allá de eso carecen de la salvación para nosotros como individuos. Para adquirir el conocimiento, el poder exige que cada uno de nosotros se afane por sí mismo en un campo de batalla muy personal e íntimo. Como guerreros, debemos revivir nuestro espíritu y abordar la situación por nosotros mismos. El ejemplo de los toltecas sirve como un modelo informativo e intuitivo para el camino que debemos recorrer, pero eso es lo único que podrá ser. La última victoria creativa de los nuevos videntes puede servirnos como inspiración espiritual, pero jamás podrá ser sustituto del poder de nuestra propia experiencia. El verdadero conocimiento no se puede transmitir sin lucha. Los individuos deben reclamarlo como algo propio. Sea lo que fuere lo que hayan conseguido los nuevos videntes, el ejemplo de sus logros no significa nada a menos que los guerreros brujos practicantes lo transformen en un proceso altamente personal de habilitación y trascendencia. Los guerreros entienden que el destello informativo e intuitivo del nahualismo corresponde al preámbulo del poder y que la victoria se torna posible solo cuando esa obra teórica es sustituida por un empírico proceso de poder. Porque el verdadero poder del nahualismo radica en trascender su mensaje vigorizador, en nuestra propia capacidad de trascender los límites de la inspiración espiritual. Tener que creer. Don Juan nos dice que los guerreros tienen que creer como una expresión de su preferencia más íntima. Lo hacen como una elección, como una respuesta impecable a su intuición e intento. Los guerreros son individuos en contacto con el espíritu y como tales tienen que creer sin creer. En el transcurso de mi vida ha habido muchas cosas en las que he tenido que creer.
Una de ellas, y de las importantes, es que existe algún motivo por el que un registro escrito del nahualismo ha ganado fama, a pesar de la abnegada indiferencia de los guerreros que reposan. La agenda del poder respecto de las obras completas de Carlo Castaneda nunca estará clara para nadie y, sin embargo, yo tengo que creer que la disponibilidad de ese material desempeña alguna parte en el propio designio del poder. A un nivel mucho más personal, tengo que creer que existe alguna razón para que las oraciones de este y de otros libros se hayan organizado por sí mismas bajo el movimiento de mi mano y hayan encontrado el camino para ser publicadas. El ímpetu que se ha apoderado de mí está más allá de mi comprensión y, en cierto sentido, sigo resistiéndome a él a partir de lo que yo pienso que sé sobre el camino del conocimiento de los toltecas. No solo me he resistido al ensamblaje de estos comentarios, sino que durante un tiempo me negué en redondo a participar en su desarrollo. No obstante, al final la impecabilidad me obligó a deshacerme de la necesidad de mi postura arbitraria y a entregarme al incomprensible ímpetu de estos proyectos de la forma más elegante que he podido. Estas son las contradicciones de mi propia experiencia, incongruencias con las que lucho hasta este mismo día. No puedo decir nada más, salvo que he visto que estoy destinado a seguir siendo un tonto hasta el momento de mi último aliento. Un maestro me dijo una vez, el poder es y el poder mueve. Estas son las únicas cosas que los guerreros saben con certeza. Hablando por experiencia personal, en verdad digo que es imposible predecir qué nos reserva el espíritu. Mi vida ha tomado muchos giros extraños y contradictorios a lo largo de los años, y hasta la actualidad aún lucho por liberar mis suposiciones y expectativas sin perder la humildad ante el poder. Una vez dicho y hecho todo, supongo que esta es la única manera en que puede ser la vida. Solo podemos entregarnos a la magia y confiar en lo que tenemos que creer. Yo he visto que el raciocinio y el análisis no pueden guiarnos allí donde necesitamos ir. Es la intuición y la impecabilidad las que siempre dictarán el camino que estamos destinados a seguir. Debemos hacer acopio de valor para dejar a un lado nuestras necias agendas y entregarnos al poder, sin importar lo inexplicables que sean sus designios, en comparación con lo que nosotros creemos que es necesario en cualquier momento dado. Y así, ajenos a lo que asumimos y a lo que esperamos, cada uno de nosotros tiene que creer que todas las cosas en el mundo a nuestro alrededor existen tal como lo quiere el mismo poder. Un tonto sigue siendo un tonto. Por motivos que ni siquiera puedo empezar a comprender, en la actualidad me encuentro propiciando una serie de libros que con pasión defienden el mensaje fundamental del diálogo de los guerreros toltecas. El lector podría suponer que este giro en los acontecimientos es un resultado agradable y natural de mi envolvimiento con el nahualismo, pero en realidad eso no puede estar más alejado de la verdad. En 1989 inicié un periodo en mi vida que dio como resultado la publicación de unas concordancias del diálogo de los guerreros toltecas. Los improbables eventos que rodearon la aparición de aquel libro y los que desde entonces le han seguido, me han sacudido hasta los cimientos y me han obligado a reexaminar todo lo que creía que había empezado a absorber acerca de la cualidad de guerrero y el modo de la acción impecable. Hace unos pocos años hubo una época en que pensaba que tenía una comprensión sólida de lo que significaba ser un guerrero. Esa perspectiva abarcaba mis opiniones sobre muchas cosas, incluyendo mis sentimientos intensamente personales respecto del catálogo de los 1000 secretos, que con tanta lealtad había preparado a lo largo de un periodo de más de 15 años. No hace falta decir que el poder me demostró que estaba equivocado acerca de todo lo que había creído sobre esas cosas.
ante mis ojos y en ocasiones literalmente en contra de mi voluntad, mis concordancias personales del diálogo de los guerreros toltecas se transformaron en varios borradores de un manuscrito que con el tiempo recibió el título de La promesa del poder. Además, y sin una intervención consciente por mi parte, todo un grupo de profesionales con talento se incorporó al proyecto a medida que éste evolucionaba y decidió dedicarse en pleno a la agotadora tarea de conseguir publicar esa compleja guía de referencia. Concluí mi participación directa con La promesa del poder en 1993 y no fue hasta años después cuando el libro finalmente se publicó. Durante ese intervalo, una nueva serie de eventos inexplicables se apoderó de mi vida y me llevó a realizar este y otros manuscritos sobre la perspectiva tolteca. El lector debe entender que todas estas cosas me siguen resultando incrédulas. Jamás pretendí convertirme en comentador del diálogo de los guerreros, ni creo que el nahualismo requiera ningún trabajo como este para que represente su punto de vista. Y, sin embargo, me siento como mis amigos los árboles, que bromean conmigo acerca de cómo el poder se ha movido a pesar de mis prejuicios y mi resistencia intelectual. En vista de tales acontecimientos, un guerrero impecable no puede decir otra cosa que así sea. He aprendido de la manera más dura que no importa qué claridad piense que estoy obteniendo, nada me equipará nunca para desentrañar los designios del espíritu. Mientras camine por este planeta vivo, estoy destinado a ser un tonto. El equilibrio del poder. Es esencial para aquellos de nosotros que estamos en el camino del conocimiento centrarnos en dos aspectos críticos del proceso del poder tolteca. Uno es el proceso de desarrollo en crecimiento por el que nos convertimos en guerreros y brujos practicantes, y el otro es nuestra capacidad emergente de equilibrar las fuerzas conflictivas inherentes a esas disciplinas divergentes. En algunos aspectos, esto último se transforma en nuestra destreza más esencial, pues, tal como nos recuerda Don Juan, los guerreros deben aprender a equilibrarse a sí mismos y a las fuerzas que los rodean con el fin de enfrentarse a los desafíos fundamentales del viaje de retorno. La armonía del guerrero brujo refleja la armonía del camino de los guerreros. Primero el equilibrio entre los actos y las decisiones, y luego el equilibrio entre el tonal y el nahual. Resulta extraño darse cuenta de que incluso hasta un nivel mínimo todos hemos estado ejercitando este maravilloso sentido del equilibrio desde el día que nacimos. Solo cuando llevamos los principios de la cualidad de guerrero y de la brujería a un grado más elevado es cuando el arte del equilibrio se vuelve cada vez más básico para la consecución de nuestra libertad. El proceso del poder se refuerza a sí mismo, e igual sucede con el arte del equilibrio. Los toltecas nos han mostrado que no basta sencillamente con cambiar el reino del guerrero por el reino del hechicero. Para encontrar la libertad, debemos crear un contrapunto personal entre las contradicciones de la cualidad de guerrero y la hechicería. Debemos armonizar la tensión dinámica entre estas fuerzas incongruentes y usar el equilibrio resultante como un puente hacia nuestra victoria creativa definitiva. La victoria creativa del guerrero brujo. Este libro trata sobre cómo, solo con nuestros recursos personales a mano, nos dedicamos a transformar el preámbulo del poder en una vida de guerreros y brujos practicantes. Desde cualquier perspectiva racional, se trata de una tarea absurda que nadie en su sano juicio se atrevería a emprender. Ese es el motivo por el que los toltecas nos han mostrado que solo podemos llegar al camino del conocimiento mediante el subterfugio y la astucia del espíritu. Los guerreros de la tercera tensión jamás son voluntarios, se los recluta a través de unos auspicios incomprensibles del propio espíritu. Pero incluso aquellos de nosotros que encontramos el camino hacia la avenida del poder, todavía nos enfrentamos a un problema monumental.
Somos seres humanos y, como tales, dependientes. Anhelamos que otra persona nos guíe por nuestro camino. Nos aferramos al preámbulo del poder intelectual y a lo que creemos que sabemos. Qué triste que nos neguemos a creer en nuestro tremendo poder oculto. Qué trágico que la mayoría de nosotros siga reacia a aceptar que necesitamos muy poco para sacar adelante el trabajo más esencial de nuestra vida. Pero debemos seguir adelante, porque de lo contrario nada cambiará jamás en nuestro mundo autorreflector. Una vez tocados por el preámbulo del poder, debemos emplear aquellos principios como un modelo para una vida de acción impecable. Debemos habilitar nuestro camino más allá de los pensamientos y las palabras hacia el reino del victorioso creativo practicante. Para este tonto, el término victoria creativa describe bellamente la experiencia del guerrero brujo realizado, un milagroso estado de ser que poco a poco emerge de entre las contradicciones del conocimiento para iluminar el camino hacia la promesa del poder. Este equilibrio habilitado de los toltecas es un vivo recordatorio de nuestra totalidad luminosa, un reflejo triunfal de lo que somos y lo que siempre hemos sido. Y hasta el momento en que al fin encontremos nuestra libertad, es la victoria creativa provisional la que nos sustentará, mientras practicamos las artes de la cualidad de guerrero y de la brujería, y aguardamos que se nos revelen los designios del poder.